Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para las últimas noticias del mundo del espectáculo y hoy, prepúrense, porque tenemos un bombazo que va a sacudir los cimientos de la Faru, Dula Turca y Mund Ayub. Suan leudo bien, Kerem Bürsin, nuestro adorado Serkan Bolat, el Galud, que ha robado corazones en todo el mundo de Explota. Pero no de la manera que Kizud imaginando. No hay peleas a gritos ni portazos, sino una explosión superíndice 3N de sinceridad, una defensa apasionada y una opinión superíndice 3N que sin duda va a generar muchísimo debate. Hoy vamos a analizar a fondo las declaraciones que ha hecho Kerem Bürsin sobre las mujeres, declaraciones que han causado un verdadero terremoto en las redes sociales. Prepúrense para escuchar citas textuales, para conocer el contexto en el que fueron dichas y por supuesto, para escuchar mi humilde opinión superíndice 3N al respecto. Porque aquí en este canal, no nos quedamos callados ante nada ni ante nadie. Antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si aún no estuvieron suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis de sus celebridades favoritas. Y por supuesto al final del vídeo, no se olviden de dejar su opinión superíndice 3N en los comentarios. Me encanta leerlos. Muy bien, ya estamos listos para entrar en materia. Como saben, Kerem Bürsin es un actor muy querido y respetado, no solo por su talento actoral, sino también por su carisma y su cercanía con el público. Pero además de ser un galud de telenovela, Kerem ha demostrado ser una persona comprometida con diversas causas sociales, y ha utilizado su plataforma para alzar la voz sobre temas importantes como la igualdad de género, el respeto a la diversidad y la lucha contra el acoso. Y es precisamente en este contexto donde debemos entender las declaraciones que han generado tanta controversia. Hace unos días Kerem participó superíndice 3 en una entrevista en la que se le preguntó superíndice 3 sobre su opinión superíndice 3N sobre el papel de las mujeres en la sociedad actual. Y su respuesta, mis amigos, fue absolutamente contundente. Parafraseando un poco, Kerem dijo algo así como: estoy harto de que se siga subestimando a las mujeres. Estoy harto de que se las siga juzgando por su apariencia, por su edad, por su estado civil. Estoy harto de que se les exija que sean perfectas, que sean madres, esposas, profesionales exitosas, todo al mismo tiempo. Basta. Las mujeres son mucho más que eso. Son seres humanos complejos, inteligentes, talentosos, capaces de lograr todo lo que se propongan. Y merecen todo nuestro respeto y apoyo. ¡Boom! Aún lo tienen. Palabras fuertes, directas, que no dejan lugar a dudas sobre la postura de Kerem Bürsin. Y por supuesto, estas declaraciones no han dejado indiferente a nadie. En las redes sociales, se ha desatado una verdadera tormenta de opiniones. Algunos aplauden a Kerem por su valentía y por su defensa de los derechos de las mujeres. Otros, en cambio, lo critican por considerarlo un discurso demasiado feminista o poco realista. Pero, ¿por qué copyright estas declaraciones han generado tanta controversia? Creo que la clave estuvo en que Kerem ha tocado un tema muy sensible, un tema que sigue siendo tabú en muchas sociedades, la desigualdad de género. A pesar de los avances que hemos logrado en los últimos aún más menos la realidad es que las mujeres siguen enfrentando numerosos obstáculos y prejuicios en su día a día. Se les exige se les paga menos, se les juzga con dureza. Se les presiona para que cumplan con roles de género que ya no tienen cabida en el siglo XXI. Y lo peor de todo, muchas veces se les niega la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Por eso creo que las palabras de Kerem Bürsin son tan importantes. Porque son un llamado a la reflexión superíndice 3N, una invitación superíndice 3N a cambiar nuestra mentalidad y a construir una sociedad justa e igualitaria para todos y todas. Ahora bien, es importante destacar que las declaraciones de Kerem no son aisladas. El actor ha demostrado en repetidas ocasiones su compromiso con la igualdad de género. Ha participado en campañas más menos de concientización superíndice 3N, ha donado dinero a organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres, y ha utilizado sus redes sociales para promover mensajes de empoderamiento femenino. Incluso en algunas entrevistas, ha hablado abiertamente sobre la importancia de educar a los más menos en la igualdad y el respeto, para que las futuras generaciones puedan construir un mundo mejor.
Pero volviendo a las declaraciones que han generado tanta controversia, creo que es importante analizar el contexto en el que fueron dichas. Kerem participaba en una entrevista sobre su nuevo proyecto, una serie en la que interpreta a un personaje que lucha contra la injusticia y la corrupción superíndice 3N. Y en ese contexto se le preguntó superíndice 3 sobre su opinión superíndice 3N sobre los problemas que enfrenta la sociedad actual. Fue entonces cuando Kerem aprovechó superíndice 3 la oportunidad para hablar sobre la desigualdad de Geo copyright Nero y para denunciar la situación superíndice 3N que viven muchas mujeres en todo el mundo. Y aunque algunos lo han criticado por mezclar política con entretenimiento, creo que es precisamente lo que deberíamos esperar de un artista comprometido. Un artista que no se limita a interpretar personajes en la pantalla, sino que también copyright N utiliza su voz para alzar la voz por aquellos que no la tienen. Un artista que no teme expresar su opinión superíndice 3N, aunque eso signifique enfrentarse a críticas y controversias. Y en este sentido creo que Kerem Bürsin ha dado un gran ejemplo. Ha demostrado que no es solo un galur N de telenovela, sino también copyright N una persona inteligente, sensible y comprometida con su tiempo. Pero ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Es tú de acuerdo con las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que es importante que los artistas utilicen su plataforma para hablar sobre temas sociales? ¿O creen que deberían limitarse a entretener? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo porque estoy deseando leerlos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, y de compartirlo con sus amigos y familiares. En resumen, Kerem Bürsin ha generado un gran revuelo con sus declaraciones sobre las mujeres. Ha defendido la igualdad de Geo copyright Nero, ha denunciado la discriminación superíndice 3N y ha invitado a la reflexión superíndice 3N. Sus palabras han sido recibidas con aplausos y críticas, pero lo que es innegable es que han abierto un debate importante sobre el papel de las mujeres en la sociedad actual. Y como siempre digo, el debate es el primer paso para el cambio. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden que su opinión superíndice 3N es muy importante para mí, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme quiero recordarles que este canal es un espacio abierto a todas las voces, a todas las opiniones. Un espacio donde podemos debatir, discutir y aprender juntos. Siempre, por supuesto, con respeto y tolerancia. Así que si les ha gustado este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros contenidos. Y por supuesto activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ciao. Pero esperen, que aún hay más. Porque esta historia no termina aquí. Profundicemos un poco más en el contexto y las ramificaciones de estas declaraciones explosivas. La reacción del público, como ya anticipo copyright, ha sido variada y, en algunos casos, predeciblemente polarizada. Pero más allá de los comentarios en redes sociales, vale la pena analizar cómo estas palabras se insertan en un debate global mucho más amplio sobre el feminismo, la igualdad de género y el papel de los hombres en la lucha por un mundo más justo. Para empezar, es importante reconocer que en Turquía, como en muchos otros países, la lucha por la igualdad de género aún enfrenta enormes desafíos. Aunque la Constitución garantiza la igualdad ante la ley, la realidad cotidiana muestra una persistente discriminación en áreas como el empleo, la educación y la representación política. La violencia contra las mujeres, lamentablemente, sigue siendo un problema endémico. En este contexto, la voz de una figura pública como Kerem Bürsin adquiere un peso especial. No es la primera vez que Kerem se pronuncia sobre temas sociales. De hecho, su activismo se ha convertido en una parte integral de su imagen pública. Ha apoyado abiertamente iniciativas contra el maltrato animal, ha promovido la conciencia ambiental y ha manifestado su preocupación por la situación de los refugiados. Esta consistencia en su compromiso social es, sin duda, uno de los factores que contribuyen a su popularidad y credibilidad entre sus fans. Pero volvamos a las dichosas declaraciones. ¿Qué es lo que las hace tan resonantes, tan incendiarias para algunos? Creo que la clave está en su honestidad brutal. Kerem no se anda con rodeos, no edulcora sus palabras para evitar la controversia.
En lugar de eso opta por la franqueza, por la expresión directa de su hartazgo ante la injusticia. Y esta actitud, aunque arriesgada, es precisamente lo que conecta con muchas personas que se sienten igualmente frustradas por la persistencia de la desigualdad. Por supuesto, también hay quienes critican su postura. Algunos argumentan que Kerem, como hombre privilegiado, no tiene derecho a opinar sobre la experiencia de las mujeres. Otros lo acusan de subirse al carro del feminismo para ganar popularidad. Y otros simplemente consideran que sus declaraciones son superficiales o ingenuas. Es importante abordar estas críticas con respeto, aunque no necesariamente estemos de acuerdo con ellas. Es cierto que la lucha por la igualdad de género debe ser liderada, en primera instancia, por las propias mujeres. Pero también es cierto que los hombres tienen un papel fundamental que jugar como aliados en esta lucha. Y ese papel implica, entre otras cosas, escuchar a las mujeres, aprender de sus experiencias y utilizar su propia posición de privilegio para amplificar sus voces y desafiar las estructuras de poder existentes. En cuanto a la acusación de que Kerem se sube al carro del feminismo, creo que es una acusación injusta y simplista. Si bien es cierto que el activismo puede ser una herramienta de marketing para algunas celebridades, en el caso de Kerem Bürsin hay evidencia suficiente para demostrar que su compromiso es genuino y consistente. Sus acciones, sus palabras y su trayectoria personal apuntan a una profunda convicción en la necesidad de construir un mundo más igualitario. Ahora bien, ¿son perfectas las declaraciones de Kerem? Probablemente no. Como cualquier ser humano, es posible que cometa errores, que exprese sus ideas de manera imperfecta o que no tenga una comprensión completa de todas las complejidades del feminismo. Pero lo importante es que está dispuesto a aprender, a escuchar y a seguir evolucionando en su pensamiento. Y este es, quizás, el mensaje más importante que podemos extraer de esta controversia. La lucha por la igualdad de género no es una carrera de velocidad, sino una maratón. Es un proceso continuo de aprendizaje, de reflexión y de acción. Y todos, hombres y mujeres, tenemos un papel que jugar en este proceso. Así que, mis chismosos, les invito a reflexionar sobre las palabras de Kerem Bürsin, a analizar sus propias actitudes y prejuicios, y a preguntarse qué pueden hacer para contribuir a un mundo más justo e igualitario. Porque el cambio, como siempre digo, empieza por uno mismo. Y ahora, para darle un poco más de sustancia a este chisme jugoso, vamos a analizar algunas reacciones específicas que han surgido en las redes sociales. Porque ahí es donde realmente se mide el pulso de la opinión pública, ¿verdad? Por un lado, tenemos a las almohadilla Kerem Lovers, que han inundado las redes con mensajes de apoyo y admiración. Bravo Kerem, gracias por alzar tu voz, eres un verdadero hombre, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter e Instagram. Estas fans valoran la valentía del actor al pronunciarse sobre un tema tan sensible, y lo ven como un modelo a seguir. Por otro lado, tenemos a los almohadilla Kerematers, que no han tardado en criticarlo y desacreditarlo. Otro famoso que se cree feminista, que se calle y siga actuando, no sabe de lo que habla, son algunos de los mensajes que circulan entre este grupo. Estas personas cuestionan la autenticidad de su compromiso y lo acusan de oportunismo. Pero más allá de estos dos extremos, también hay un gran número de personas que han expresado opiniones matizadas y reflexivas. Algunos han elogiado su intención, pero han señalado que sus declaraciones podrían ser más precisas o completas. Otros han aprovechado la oportunidad para compartir sus propias experiencias de discriminación y desigualdad. Y otros simplemente han invitado al diálogo y al debate constructivo. Es precisamente esta diversidad de opiniones lo que hace que esta controversia sea tan interesante y valiosa. Porque nos obliga a confrontar nuestros propios prejuicios, a cuestionar nuestras propias creencias y a buscar puntos de encuentro para construir un futuro mejor. Y hablando de futuro, ¿cuál es el impacto a largo plazo de estas declaraciones? ¿Lograrán realmente generar un cambio significativo en la sociedad turca o se quedarán en una simple anécdota en la vida de una celebridad? Es difícil predecirlo con certeza. Pero creo que como mínimo, las palabras de Kerem Bürsin han contribuido a visibilizar un problema que a menudo se ignora o se minimiza. Han abierto un espacio para el diálogo y la reflexión. Y han inspirado a algunas personas a tomar acción y a luchar por sus derechos. Y eso en sí mismo ya es un logro importante. Pero la lucha por la igualdad de género no se gana con un solo discurso, por elocuente que sea. Requiere un esfuerzo constante y coordinado de todos los sectores de la sociedad.
Requiere cambios en la legislación, en la educación, en la cultura y en las actitudes individuales. Y requiere sobre todo que los hombres se sumen a la lucha y se conviertan en aliados activos de las mujeres. Así que, mis chismosos, les dejo con esta reflexión. ¿Qué pueden hacer ustedes para contribuir a un mundo más igualitario? ¿Qué pequeños gestos pueden realizar en su día a día para desafiar los estereotipos de género y promover el respeto y la igualdad? Porque recuerden, el cambio empieza por uno mismo. Y cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Ahora sí, me despido definitivamente. Pero no sin antes recordarles que este canal está siempre abierto a sus opiniones y comentarios. Así que no duden en dejar sus impresiones aquí abajo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Ciao, ciao.